Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso día, en esta hermosa mañana llena de bendición, de amor, de misericordia por parte de nuestro precioso Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos y sobre todo el Padre Celestial, a quien los recibimos con amor y gozo en nuestro corazón. Amados hermanos, qué alegría poder compartir este tiempo de oración, de ministración y de palabra por parte del Señor. Hoy es un día muy especial porque hemos podido amanecer con vida. El Señor nos ha permitido abrir nuestros ojitos, hemos podido ver su creación, hemos podido ver a nuestros familiares, hemos podido ver todas las bendiciones que Dios nos da. Mírense su cuerpo, amados hermanos, está completico. De pronto algunos amanecerán con enfermedad, algunos amanecerán con dolor, con tristeza, pero hoy el Señor nos llama a tener esperanza, a tener fe, amados hermanos, en que todo este tiempo de tribulación, todo este tiempo de prueba, el Señor tiene control de él. No va a ser para siempre, es un breve tiempo, es un breve momento. No pierdas la esperanza, ten fe en que el Señor actuará en tu vida siempre y cuando lo permitas y que Él te ayudará y te guiará por el camino, por esas sendas de justicia, para que sea Él llenándonos de amor y de misericordia. Amados hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos a este hermoso estudio y le damos la bienvenida al Espíritu Santo, pidiéndole, orándole, que sea Él abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para la predicación y la escucha de la palabra. Que no sea el hombre, sino que sea el Espíritu de Dios guiándonos por donde Él quiere que seamos llevados. Que esta palabra, Señor, redarguya los corazones de mi hermano, así como el mío, Señor amado. Gracias por sus vidas, por sus familias y por todo lo que nos das día tras día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como hemos venido estudiando, hoy con la ayuda del Señor vamos a estudiar el capítulo número 10 del Apocalipsis. Bueno, hemos avanzado poco a poco, el Señor nos ha regalado esta hermosa enseñanza. Bueno, y es que el capítulo 10 nos da un gran refrigerio espiritual. ¿Y por qué hablamos de un refrigerio espiritual? Pues como hemos venido estudiando en nuestras anteriores enseñanzas, hemos venido hablando de las trompetas. Y es que hasta el momento hemos hablado de las 6 primeras trompetas, nos falta la última, la séptima, pero esta séptima vamos a tocarla hasta el capítulo 11. Entonces, como vemos, al igual que en los 7 sellos, cuando pasamos del sexto sello al séptimo sello, el Señor nos permitió tener un momento de refrigerio, un momento en el que esos juicios tan terribles que estaban sucediendo, el Señor los detiene por un breve instante. ¿Para qué? Pues para mostrar que Él tiene el control de absolutamente todo y que aunque muchos son y serán castigados por, por la desobediencia hacia Dios, pues el Señor siempre va a permitir que sus hijos, los que lo quieran recibir, los que se quieran llenar de su gracia y de su amor, pues sean salvos. Esto es lo que nos muestra esos interludios. Pues el primer interludio, o digamos que la primera detención de los juicios que fueron en los sellos, entre el sello número 6 y el sello número 7, pues también se repite con las trompetas. Entonces vemos, ya estudiamos la sexta trompeta, vemos como entre la sexta y la séptima también hay un interludio que comenzará con el capítulo número 10 y se va a extender hasta el capítulo 11, versículo 15.
Ahí ya empezaremos a estudiar nuevamente la última trompeta y los últimos juicios por parte de nuestro amado Rey. Hemos de recordar, como les venía diciendo, que ya hemos hablado pues de 7 sellos, ¿cierto? Hemos estudiado, lo primero que estudiamos fueron los 7 sellos. Vimos cómo estos sellos se desarrollaban, cómo veíamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Vimos cómo el quinto sello era el sello de los mártires. Vimos el sexto sello, el cual desencadenaba en la naturaleza y en el firmamento unos juicios sobre la humanidad, y cómo el Señor, el Cordero, abría el séptimo sello, en donde el séptimo sello se desarrollaban las 7 trompetas. Hemos venido también estudiando cada una de las trompetas y sus sonidos. Todos estos ángeles que han tocado cada una de las trompetas, pues hemos visto cómo cada una tiene una razón de ser. La primera trompeta, recordamos que fue el juicio hacia la vegetación. La segunda fue hacia el juicio hacia el mar y los animales marinos. La tercera trompeta hablaba sobre el juicio sobre las aguas. La cuarta sobre el juicio sobre el firmamento y el ecosistema terrestre. La quinta trompeta ya era más fuerte que las 4 anteriores. Comenzaba el primer terror, y aquí veíamos ya cómo estos juicios ya no recaían sobre la naturaleza, sino ya sobre la humanidad, que es lo que hemos venido tratando, en donde veíamos que se desarrollaban una serie de episodios donde comenzaban por unas langostas, ¿cierto? Pero veíamos que esas langostas no eran animales, sino que eran demonios que subían del abismo, enviados pues por Satanás con el permiso de Dios, pues para atormentar a todos los que no estaban marcados con el sello de Dios, ¿sí? Veíamos también la sexta trompeta, donde venía pues el segundo terror después de las langostas, y pues aquí estudiábamos que, a diferencia de las langostas, donde digamos que entre comillas solo atormentaban a las personas, pues con esta sexta trompeta y segundo terror, pues los demonios ya no solamente iban a tener el poder de atormentar a las personas, sino que estos demonios en formas de caballos y de jinetes venían con corazas de fuego, venían con zafiro, de azufre, y cabezas como de caballos de leones. Sus colas eran como cabezas de serpientes, ¿sí? Y bueno, hablábamos sobre todo esto, pero todos estos seres demoníacos sí iban a traer muerte sobre la humanidad, que iban a destruir, a matar a la tercera parte de los hombres de la población mundial, y que a pesar de todo esto, de todos estos terrores, de todos estos males, estos juicios que caían sobre la humanidad, pues la gente no se quiso arrepentir. Siguieron adorando a demonios, siguieron adorando imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. No se arrepintieron de los homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, de la fornicación, de robar. Entonces, por ende, es que el Señor va a desatar la séptima trompeta, y con la séptima trompeta vendrán las 7 copas del juicio final. Pero antes de eso, es en el capítulo en el que nos encontramos, que es el capítulo 10. Entonces vamos a leer la palabra de Dios con su permiso, en donde vamos a aprender sobre el ángel con el librito. Así se titula el capítulo número 10. Y leemos versículo número 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Bueno, amados hermanos, pues aquí vemos cómo Dios detiene por un breve momento, ¿sí? Todo lo que estaba sucediendo con el ataque de estos demonios sobre la humanidad, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que las personas y los que quedaron en ese momento del apocalipsis, en ese momento de la gran tribulación, pues como no se quisieron arrepentir, pues él va a desatar el último sello, el cual será la última trompeta, perdón, la cual será la más fuerte, digamos que la que más va a impactar a la humanidad. Y aquí nuevamente pues volvemos a ver la misericordia de Dios sobre todos nosotros. Aunque la relata para el Apocalipsis, la verdad lo vemos para lo que hoy en día estamos viviendo con este virus tan terrible que, bueno, pues digamos que ya llevamos nosotros 4 meses. El virus lleva alrededor de unos 8 meses activo, y pues se han desatado muchas cosas, ¿sí? Respecto a este virus, pero es de tener claro que Dios tiene control sobre absolutamente todo. Y por más oscuro que veamos el momento, por más terrible que sea la situación, si nosotros continuamos con la fe en el Señor, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a mostrar la luz, puesto que Él es luz, y nos permitirá hacer lo correcto, estar firmes, así como los apóstoles estuvieron firmes a pesar de que los perseguían, a pesar de que los mataban, pero no se rindieron. Y digamos que la evidencia de eso es que hoy en día nosotros contamos con la palabra de Dios en su plenitud, cosa que ellos en su momento no tenían, pero nosotros hoy en día sí. Vamos entonces a degustar y a escudriñar las escrituras versículo por versículo, como el Señor bien nos ha enseñado a hacerlo. Entonces el primer versículo del capítulo 10 nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bueno, ¿a qué otro ángel se refiere?
La verdad, acá hay varias posiciones, o podemos hablar de dos posiciones principales por parte de los grandes estudiosos de la palabra de la Biblia. Unos dicen que este ángel se refiere a un ángel diferente de los otros que han aparecido. Es un ángel muy poderoso que tiene un rango muy alto en el cielo y que por eso lo describen tan similarmente como al Señor Jesucristo cuando se le presenta a Juan. Aquí en el libro de Apocalipsis vemos como en el capítulo 1 se le presenta de una forma muy similar. Entonces dicen que es un poderoso ángel. Ellos dicen que no es Cristo. Está la otra posición, la verdad es a la cual yo le veo más coherencia, pero sin decir que la una sea falsa o la otra sea verdad, no lo sabemos, solamente cuando suceda, pero yo creo que la descripción de este ángel se acerca mucho más a la descripción de nuestro amado Señor Jesucristo, ya descrito como Rey de Reyes y en su gloria. ¿Por qué afirmamos esto? Porque lo describe como un ser poderoso, porque desciende en una nube y el único que desciende en una nube es Cristo. Él descenderá en una nube, pero él cuando se fue, cuando ascendió al cielo en Hechos de los Apóstoles, él ascendió en una nube. ¿Sí? Esto no lo ha hecho ningún ángel en la escritura. Adicional, trae un arco iris en su cabeza. Recordemos que el arco iris fue el pacto que hizo Dios con Noé, en donde no iba a destruir la tierra nunca más por un diluvio. Sabemos bien que la tierra con Noé y sus habitantes, los que no entraron al arca, fueron destruidos con agua. Y sabemos bien que el Apocalipsis siempre se refiere a la destrucción por fuego. Es por eso que digamos que la palabra no se equivoca y tiene concordancia absolutamente en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Adicional, dice que su cara brilla como el sol, pues digamos que en las escrituras vemos que cuando se refiere a la luminosidad del rostro de Dios, quien nadie ha visto, lo comparan con el sol. Y también hemos visto en varios pasajes de la escritura y sobre todo aquí del Apocalipsis en los primeros capítulos, en donde dice que los pies de Cristo son como columnas de fuego, donde indican que indican esos pies, el juicio. Y pues el juicio, digamos que iba a ser impartido por quién, por Cristo, porque Él fue el único que pudo abrir el libro escrito por dentro y por fuera. Este librito pequeño del cual está hablando el apóstol Juan, pues verdaderamente hace referencia a una extensión del libro mayor que tiene Jesús, ¿sí? Donde está describiendo todos los juicios, y es un libro un poco más pequeño porque pues ya estamos entrando en la etapa final de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, de la profecía de Daniel, y pues digamos que los juicios van a ser muy fuertes y severos, pero por misericordia de Dios pasarán entre comillas rápido para que no todo el mundo se pierda, sino que haya tiempo de que hayan más personas que se salven y encuentren el camino hacia el Señor. He ahí pues que explicamos, ¿cierto? Este primer versículo donde muy posiblemente se está hablando del Señor Jesucristo. Ya les hablé de las dos posiciones, cada uno pues de ustedes en la lectura, en su casa, en la meditación de la palabra, pues tomará su posición, pero no hay ningún problema por si toman X o Y posición. Vamos con el segundo versículo, dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra.
Bueno, como les decía, entonces ese librito, o sea, ese es el rollo con los 7 sellos que contiene pues el título de la propiedad sobre la tierra, ¿sí? O sea, aquí Cristo está reclamando a la tierra como suya, ¿sí? Y pues como hemos visto, pues será abierto del todo y por todos los juicios finales, pues que se van a hacer visibles en la gran tribulación. Eso lo venimos estudiando desde el capítulo número 5, donde Cristo, el Cordero, pues era el único que podía abrir el libro con los sellos y por ende pues el que le entrega desde nuestro punto de vista teológico a Juan el librito, este librito pequeño. Esto nos da a entender, amados hermanos, en este versículo que Cristo, ¿sí?, al poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, está reclamando totalmente su creación, está reclamando la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos como posesión de él. Que aunque en ese instante el diablo está haciendo y deshaciendo en la tierra con todas las personas, con toda entre comillas, la creación, pues Dios tiene el control de absolutamente todo. Y es que, por ejemplo, vamos a ver cómo Dios siempre ha reclamado la tierra como posesión de Él, ¿sí? La tierra como creación. Entonces, en Levítico capítulo 25, versículo 23, dice el Señor por medio de Moisés: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué está diciendo acá? Que este sitio en el que nosotros vivimos, la tierra, el planeta Tierra, no es de nosotros, es de Dios, que nosotros somos extranjeros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que dice Pedro que nuestra ciudadanía es celestial. Asimismo lo dijo Pablo, ¿cierto? Entonces debemos entender que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ciudad escogida de Dios, pero no para acá, para la tierra, sino para el cielo. Es por eso que somos extranjeros aquí, que los que recibimos de Cristo vivimos como extranjeros en el mundo, porque aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Eso dice la palabra. Vamos también a ver cómo en los Salmos también nos ratifica esto. David, guiado por el Espíritu Santo, dice Salmo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué hermoso, ¿cierto? Tener la seguridad que nosotros somos hijos de Dios, que el Señor nos creó por su misericordia y que somos totalmente de Él, cuerpo, alma y espíritu. Eso nos dice nuestro amado Rey y Padre Celestial. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, cómo este librito pues va a traer los juicios que faltan por ocurrir, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que toda la creación es de Dios. Es por eso que es el único que la puede enjuiciar. ¿Cómo la va a enjuiciar el diablo si es que esto no es de él? Se le permitió tener cierta autoridad por el pecado de Adán y por el pecado de cada uno de nosotros, pero Dios reclama como suya su creación, es de él. Y vamos a seguir leyendo el versículo número 3. Dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces vemos que cuando viene el ángel, ¿cierto?, Cristo, él reclama lo que es de Dios, lo que es suyo, ¿sí? Y lo reclama a gran voz. Dice que como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Recordemos que el número 7 en la palabra indica plenitud. Por ende, cuando está hablando de los 7 truenos,
está hablando de la palabra de Dios, que Dios Padre habló en ese momento, ¿sí? Él fue el que habló. Cuando habla de rugido de león, estamos refiriéndonos a la autoridad de Dios, al Rey de Reyes. Entonces vemos pues cómo todo lo que dice acá pues nos reafirma, vuelvo y digo desde nuestro punto de vista teológico, que evidentemente quien está hablando es Dios Padre por medio de su Hijo, ¿sí? Y vemos también, ¿sí?, que toda la autoridad, ¿sí?, siempre va a recaer sobre el Señor, sobre Dios. Por eso pues lo describe en este versículo de esa forma, ¿sí?, que clama a gran voz, que ruge como león y que cuando él clama, ¿sí?, 7 truenos emiten sus voces. Vamos a leer el Salmo 29, versículo 3, y vamos a ver cómo el Señor, digamos que siempre se ha expresado de esa manera. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. El Señor siempre ha dado su potestad. Ya no lo vemos solamente en la tierra, como lo vimos en los dos versículos anteriores en el Salmo, ¿sí? Anterior, en el Salmo 24, sino que también vamos a verlo en el Salmo 29. Adicional también vamos a ver otro ejemplo en el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 5. Job también dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces vemos cómo los truenos hacen una representación de la voz de Dios. Sí, por eso pues cuando cae un rayo, un trueno, digamos que se ve como ese poder, ¿cierto? Eh, Vemos esa majestuosidad pues de la creación infinita de nuestro amado Rey Celestial. Bueno, continuando con nuestra lectura, vamos entonces a seguir con el versículo 4 de Apocalipsis 10. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, acá hay algo importante y es que nos reafirma el versículo anterior donde se entiende que los truenos son la voz de Dios. Lo que quiere decir que Dios dijo, habló algo muy, muy especial, muy importante, un misterio, ¿sí?, para nosotros, pero le dice a Juan que no escriba eso. Cuando él se refiere a sella, quiere decir que ya no debía escribir ese mensaje, sino que lo debía esconder hasta el momento en que Dios le dijera, escríbelo o darlo a entender. Aquí es muy importante, mire, en Apocalipsis 10:4, Dios le dice a Juan, sella la palabra, pero hay un momento en que Dios le dice a Juan, ya no la selles. O sea, le dice que ya puede entregar el mensaje. ¿Y por qué sucede eso? Porque Dios pues es el conocedor de todo, ¿cierto? Él tiene completa autoridad para decir en qué momento se nos debe entregar las cosas o en qué momento no. Para ese momento que estaba describiendo Juan, no era necesario o no se debía más bien entregar ese mensaje. Pero al final del Apocalipsis, el Señor revela que ya todo ha sido entregado, que ya no hay secreto, lo que quiere decir que entre el capítulo 10 y el capítulo 22, el Señor sí revela toda la información, la que en este momento
se le está diciendo que no la entregue. ¿Y por qué le dice que no la entregue en ese momento? Porque recordemos que todavía falta por desarrollarse la última trompeta, las 7 copas del juicio de Dios. O sea, todavía hay algo más que Dios debe hacer antes de que la humanidad entienda cuál es el mensaje final de nuestro Rey Celestial. Miren, Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí vemos ya cómo Dios autoriza a Juan para que todo lo que escribió, todo lo que vio, sea relatado a la humanidad. Claramente sabemos que más allá de nosotros poder leer, necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos permita entender y comprender lo que estamos estudiando. De otra manera nos va a ser cuasi que imposible poder entender la escritura. Un ejemplo de eso está en Daniel capítulo 8 versículo 26. Dice también a Daniel, le dijo Dios, le dijo, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces aquí vemos un ejemplo como Daniel, un profeta muy usado en términos de profecía, bíblica, ¿cierto? De revelaciones, de interpretación de sueños, pues a él también en su momento se le dijo, calla, no hables más, ten paciencia, mientras que yo te digo en qué momento vas a poder revelar todo lo que yo necesito que reveles. Y es aquí donde en ese momento donde se le dice a Juan que no siga escribiendo, pues que Cristo, digamos, hace un, una aparición o representa, da a entender algo muy importante. Miren, leamos el versículo 5, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí hemos leído el versículo 5 al versículo 7. Y es que acá hay envuelto lo que podría llamarse el misterio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que es una verdad que Dios ocultó, pero que se le entregó revelado a través de Cristo y a los apóstoles a toda la humanidad. Recordemos que la profecía de las 70 semanas para los profetas no fue tan clara, a pesar de que se les entregó. Ellos pensaron que la profecía de las 70 semanas de Daniel iba a suceder toda de corrido, de seguido, ¿sí? Que esos 490 años iban a suceder ahí mismo que el Señor Jesucristo viniera, ¿sí? Habíamos estudiado que la profecía de las 70 semanas iniciaba con la edificación de las murallas y la reconstrucción del templo, y veíamos que ahí empezaba y pues los profetas decían, bueno, si aquí comenzó la reconstrucción del templo y de las murallas, quiere decir que de ahí a 400 años, 490 años corridos de seguido, pues iba a pasar toda la profecía, dentro de ellos el Apocalipsis. Aunque no se les había entregado el Apocalipsis, ¿cierto? Pues tenían, digamos que entre comillas, la revelación de Daniel, que es la profecía mayor. Pero vemos cómo esto no, no fue así, puesto que Cristo cuando Él vino ya ahí sí nos completó
la profecía, eso que los profetas no habían podido entender, con Cristo fue revelado. Es por eso que el Nuevo Testamento tiene la importancia tan grande que tiene. Nosotros no solo nos podemos quedar estudiando el Antiguo Testamento, sino que debemos sumergirnos sobre todas las escrituras en general. Si nosotros nos damos cuenta, el Apocalipsis nos habla mucho sobre el Antiguo Testamento, sobre Daniel, sobre Ezequiel, sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre el Éxodo, sobre Génesis. Entonces vemos cómo todo tiene una concordancia y no es algo aislado como tal, ¿sí? Y pues el misterio, como vemos aquí en esta parte de la escritura, que es el Apocalipsis, ese misterio que está siendo revelado por Cristo, porque Cristo se lo entregó a Juan, lo cual digamos que reafirma lo que les estoy diciendo, pues nos muestra que este misterio es la consumación final de todas las cosas, o sea, cómo van a terminar todas las cosas y cómo Dios pues va a destruir a los pecadores. ¿Sí? ¿Para qué? Para establecer su reino de justicia en la tierra, el reino milenario, que ya lo estudiaremos a su debido tiempo, después de que se acabe todo este tema de los juicios, de las trompetas y que regrese nuestro amado Señor Jesucristo. Como les digo, lo estudiaremos a su debido tiempo. Y es que este juramento que hace el ángel o que hace Cristo, él ya lo había dado anteriormente. Vamos a Daniel capítulo 12 versículo 7. Miren cómo concuerda lo que dice acá en Apocalipsis 6 y 7 con lo que dice en Daniel 12, 7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, esto quiere decir 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este capítulo 12 de Daniel, pues es la última parte de la profecía de Daniel. Los invito a que lean todo el capítulo 12. Desde el 9 hasta el 12 es muy importante entenderlo porque se refiere a profecías que se han cumplido unas y otras todavía faltan por cumplirse. Entonces los invito a que lo puedan leer para poder entender más a plenitud esto. Pero aquí vemos cómo Daniel también vio a Cristo haciendo ese mismo juramento que vio Juan en ese momento. Dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el versículo 7? El 6, él hace el juramento. ¿Por quién? Por Dios, por el Creador. Y en el versículo 7 está diciendo que cuando se toque la séptima trompeta, ¿sí? Cuando el séptimo ángel toque esa trompeta, pues el misterio de Dios, o sea, todo eso que le fue revelado a los profetas, todas esas profecías, pues se iban a cumplir. Que aunque los profetas no lo entendieron en su momento, con la palabra de Cristo todo fue revelado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él se lo reveló a todos, a todos los profetas. Como les dije, en Apocalipsis 11:15 veremos cómo se va a empezar a desarrollar esa séptima trompeta. Eso que está diciendo acá Juan cuando dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ese séptimo ángel es quien toca la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces aquí pues vemos cómo va a comenzar esa séptima trompeta. De igual manera, cuando lleguemos al capítulo 11, estudiaremos pues ya a más profundidad este gran acontecimiento. Vamos con el versículo 8 de Apocalipsis 10. Después de todo esto dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahí termina el capítulo, el versículo 10. Este relato que le pasa a Juan, donde él se come este librito por instrucción de Dios, este librito pues está representándole, ¿sí? Básicamente algo que le sucedió a Ezequiel. A Ezequiel también le fue instruida esta misma petición o esta misma orden. Ezequiel capítulo 2, versículo 8 al 3, al capítulo 3, versículo 3 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Está hablando del Apocalipsis. Y Ezequiel, que fue escrito mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, cómo el Señor, también el profeta Ezequiel, reafirma que esa profecía que le estaba dando a Juan ya se la había entregado, ¿sí? a, a los profetas, pero como les digo, pues en su momento no entendían los profetas de qué estaban hablando, de cuál libro hablaba Ezequiel, de por qué tenía que comérselo, por qué tenía que ingerirlo, ¿sí? Y es que este librito fue dado a Juan para que lo comiera y digamos que hay una explicación de por qué él sintió ese sabor de miel en su boca, pero esa amargura en su estómago. ¿Y qué es lo que representa el librito? El librito, como les dije, representa lo que falta por venir, el juicio venidero, para los que no quisieron escuchar pues al Señor. Pues ese sabor a miel es por la palabra de Dios. La palabra de Dios, digamos que para todos es dulce, ¿no? Es de compasión, es de amor, es de misericordia. Pero resulta que cuando uno escudriña las escrituras, se da cuenta que es necesario, ¿sí? Pasar por una amargura. Es por eso que cuando ya hemos digerido la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de nuestro error. Cuando nos confrontamos con la palabra, vemos que somos pecadores y que evidentemente debemos llegar a los pies de Cristo Jesús. Es muy importante entender la razón de que Juan viera la representación de eso. Nos está invitando a que degustemos la palabra de Dios, porque debemos,
Debemos sentir esa amargura que Dios siente cuando un pecador no quiere acercarse a Cristo. Es importante entender que Dios tiene un plan perfecto para todos, pero que hay muchos que no lo van a recibir. Es importante tener muy claro esto, ¿sí? Muchas veces la palabra nos va a doler. Muchas veces vamos a decir, esta persona es muy dura como nos está hablando. Esta persona nos está diciendo, o sea, yo vengo triste, yo vengo achicopalado y esta persona me viene a hablar solo de arrepentimiento cuando yo necesito es una palabra que me consuele. ¿Qué es lo que sucede? Que no es que la palabra que se le esté dando a la persona no traiga amor o no traiga consolación o no traiga misericordia. Lo que pasa es que debido al pecado, la persona en ese momento todavía no ha visto el amor de Dios, porque la palabra dice que no hay mayor amor por los hombres que llevar el evangelio y el mensaje de arrepentimiento. Fíjense que el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 4, Él comienza su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios ha venido. Entonces diríamos, uy, o sea, Jesús no vino con amor. Por supuesto que sí, Él vino con amor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese amor pues nos tiene que redarguir, nos tiene que confrontar. Es por eso que muchas veces se puede llegar a interpretar que la palabra es muy dura, que no trae con amor, que se está condenando a la persona, que se está trayendo juicio, pero no es así. La verdad es que se está predicando lo que Jesús mandó, ¿sí? Ahora no estamos hablando de llevar una palabra con rabia, con amargura, una palabra con odio, no, no, por el contrario. Cuando se lleva la palabra es muy importante tener lo principal, que es el amor. Pero yo le demuestro amor a los demás diciéndole la verdad, no lo que quieren escuchar, sino la verdad, lo que nos manda Cristo a predicar y a llevar a nuestros hermanos o a los que en su momento no hayan recibido de Dios. Es por eso que termina el versículo 11 y el capítulo 10 diciendo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y por qué se le mandó a decir eso? Porque como ya lo hemos explicado desde el principio de nuestra charla y creo que desde el principio del Apocalipsis, que las personas no han querido arrepentirse. Y como no han querido arrepentirse, pues van a tener que sufrir los 3 años y medio que todavía les hace falta. Todavía les hace falta 3 años y medio. Imagínense, amados hermanos, han pasado las duras y las maduras, los que se queden, esos terrores tan terribles con con esos 7 sellos, con esas 6 trompetas que hasta el momento se han tocado, pero todavía falta. No es el final. Es por eso que Juan debe seguir profetizando y hablando sobre todas las naciones, pueblos, lenguas y reyes. Amados hermanos, ha sido un placer para mí compartir nuevamente una porción de la palabra de este hermoso libro. Espero que haya sido de edificación, que lo podamos entronar en nuestro corazón y sobre todo, amados hermanos, compartan la enseñanza. No se queden solos con ella. Busquen, miren a quién le pueden compartir y con el amor de Cristo ganaremos almas. Dios los bendiga y nos veremos en una buena y nueva pronta oportunidad. Amén.